Quédate hasta el final del vídeo y compártelo porque cuando lo termines seguro que entiendes de manera muy clara cómo funciona el sistema político de partidos en España y por qué este es intrínsecamente perjudicial para la nación española y lleva a la ruina. El pasado 31 de diciembre, mientras celebrabas la Nochevieja con tus amigos o familiares, se publicó en el Boletín Oficial del Estado los presupuestos generales del Estado. En ellos vienen detalladas las subvenciones a los partidos políticos de manera ordinaria, es decir, el pago con dinero público a las estructuras de funcionamiento interno de los partidos políticos. En el preámbulo de los presupuestos leemos que, como es habitual, esta coletilla inicial para normalizar algo que debería extrañar, pero como es habitual desde hace mucho tiempo, pues en fin, se normaliza, se establece también las subvenciones estatales anuales para gastos de funcionamiento y seguridad de partidos políticos para 2021, que ascienden a la cuantía de 52.704,14 miles de euros, es decir, 52 millones de euros para el funcionamiento interno de los partidos políticos y 2.706,20 miles de euros, es decir, 2.700.000 euros para la seguridad, únicamente para la seguridad de los partidos políticos. Y luego, independientemente de estos 54 millones que pagamos todos los ciudadanos, independientemente de que estemos a favor o en contra, independientemente de que aún o no votando no queramos que nuestro dinero vaya a un partido con el cual no comulgamos, pagamos a ese partido y pagamos su funcionamiento y existencia dentro del Estado. Pues independientemente de estos 54 millones para gastos de funcionamiento y seguridad, se establece dentro de los programas de crédito del Estado otros 52 millones de euros para las elecciones y partidos políticos que se contemplan en 2021, ahora en febrero, por las elecciones catalanas. Esto implica que de forma ordinaria, es decir, solamente por el mero hecho de existir, sin hacer nada, los partidos políticos van a percibir por una u otra vía 114 millones de euros. Además de ello, como este año hay elecciones en Cataluña, sabéis, y si no lo explico ahora, que cuando hay elecciones todos los partidos, todos los jefes de cada partido piden que se vaya a votar independientemente de a quién, no solamente porque quieran que el sistema perdure mediante la legitimación de que la gente participe en él y por lo tanto lo apruebe intrínsecamente mediante su participación, sino porque también hay una subvención posterior por cada voto. Es decir, el Estado le paga a cada partido en función de cada voto que ha tenido. Cada voto se paga, se subvenciona. Por lo tanto, a estos 114 millones hay que sumar los millones de votos que se produzcan en Cataluña, que se traducirán luego en otra subvención. Y además de ello es que estas partidas de funcionamiento interno más las subvenciones por los votos son de manera ordinaria, pero no son los únicos medios de financiación de los partidos, porque estos son solamente para financiación, seguridad y procesos electorales. Hay otras partidas. En total, más o menos, los partidos perciben unos 200 millones de euros al año. Os comparto esta fuente de la revista Asocex, que es la que os dejo en la descripción para que veáis, que hace un estudio del año 2009 a 2015 en la que establece las diferentes partidas que los partidos reciben de manera ordinaria por financiación electoral, los recursos públicos totales, las financiaciones privadas, sobre todo por préstamos bancarios, y los recursos totales privados y públicos que establecen. Y vemos que de manera anual, más o menos, los partidos perciben unos 200 millones de euros y esto fluctúa en función de si ese año hay o no elecciones, si las hay autonómicas o las hay generales, etcétera, etcétera. Estos 200 millones anuales que perciben los partidos políticos de forma ordinaria son perjudiciales en sí mismos porque suprimen el carácter político de los partidos políticos. Los partidos políticos nacen como asociaciones civiles y su función originaria era aglutinar, hacer fuerza política de una parte, de ahí su nombre, partido, de una parte de la sociedad con unas inquietudes, con una ideología o con unos intereses comunes. Y esa estructura puramente civil tenía la misión de llevar la estructura institucional política, es decir, al Estado, las demandas, las inquietudes de esos diferentes partidos, de esos diferentes colectivos. Esas son las funciones de los partidos. En el momento, a través del fascismo, del fascio de Mussolini y de los partidos totalitarios que asumen las competencias civiles de los partidos y las introducen dentro del Estado, es decir, crean los partidos estatales, los partidos pagados por el Estado, los partidos dejan de defender las demandas de sus ciudadanos, de sus militantes, para defender
las demandas de sus pagadores. Y esto se ve a nivel administrativo en el funcionamiento de las estructuras de los partidos políticos. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque dentro de estos primeros 52 millones de euros que se destinan al funcionamiento de los partidos, ¿ahí qué es lo que entran? Pues entran, por ejemplo, contables, diseñadores, las personas que hacen que funcione el partido como organigrama. ¿Quién pone a esas personas? Las personas que mandan dentro del partido. Es decir, si una persona que tiene poder dentro de un partido tiene que poner un puesto para un diseñador, para un contable, para una secretaria, ¿a quién va a poner? A personas de su confianza, a personas que conozca, a personas de su familia, a amiguetes, etcétera, etcétera, como pasa en todos los partidos. Esas personas pasan de depender ya del erario público, del dinero público, de estas subvenciones para el funcionamiento de los partidos políticos. Y aunque estas personas entren dentro del partido con buena fe para cambiar las cosas o para mejorar el sistema, cuando uno entra dentro de una empresa, de una corporación, como un trabajador, cuando uno cobra de un sitio, al final lo que quiere es que ese sitio se mantenga, porque vive de él. Por eso ya los jefes del partido, aunque creen en su momento un partido para cambiar las cosas, tan cantidad de personas que ellos han puesto, que ellos han colocado dentro de las estructuras del partido, viven del erario público, que al final no van a hacer nada para que cambie esa estructura. Y esa estructura lo que hace es que el partido no defienda los intereses de los ciudadanos, de los militantes y de los electores, sino que defienda los intereses del Estado, que son los que pagan y mantienen los partidos. Hasta aquí el funcionamiento legal, es decir, con la ley en la mano, permitido en España, de cómo funcionan los partidos políticos independientemente de que tengan poder o no. Ahora entran cuando estos partidos ganan poder en alguna de las estancias y de los estamentos del Estado español. En 1978, con la Constitución, se inventa por primera vez un modelo de Estado que mantiene concentrado el poder, es decir, que aquel que manda en todos los estamentos y nadie le hace frente, el que gana unas elecciones por mayoría absoluta o pacto, tiene toda la prerrogativa legislativa, ejecutiva y judicial, es decir, nadie controla su gestión en diferentes estamentos, sea a nivel municipal, a nivel autonómico o a nivel estatal. Y esto se crea para que cada partido tenga la posibilidad de tener un pedazo de la tarta. Tienen la facultad de nombrar cargos políticos y cargos administrativos que siguen la misma pauta, que siguen dentro del partido, porque nadie controla su gestión y porque, como ya pasó en su día y reconoció el propio ministro Montoro, de 3 millones de funcionarios públicos, solamente 1 millón habían entrado con unas oposiciones limpias o de mérito, concurso o capacidad. Es decir, 2 millones habían entrado enchufados a dedo. Sin contar también los 36.000 millones que dijo en su día, por ejemplo, el presidente Rajoy que iba a cortar y no lo hizo, de duplicidades administrativas, es decir, de personas que dentro de la administración pública están haciendo 2 veces el mismo trabajo. Y esto supone una carga de 36.000 millones. Como he explicado antes, los 200 millones anuales de los partidos políticos es una gran cantidad. Comparado con los presupuestos anuales generales del Estado, que vamos a ver ahora, no son prácticamente nada. Son perjudiciales por sí mismos porque le quitan el carácter al partido político de ser una organización civil que lucha por los ciudadanos para ser una estructura estatal que lucha por la permanencia siempre de la estructura de Estado. Y lo único que quiere captar son votos, atención de la gente y que el sistema se mantenga y participe de él mediante la legitimación participando en las elecciones. Pero de dentro de los presupuestos generales del Estado es una cantidad realmente pequeña en comparación con, por ejemplo, las pensiones, que es el gran gasto que tiene España, con 163.000 millones de euros, prestaciones económicas, es decir, otras subvenciones con 20.000 millones, desempleo 25.000 millones, sanidad 7.000 millones, educación 4.000 millones, infraestructuras y ecosistemas resilientes, que es una cosa que se ha creado ahora hace poco, 11.000 millones de euros, y ya veremos en qué se va a destinar esto, investigación y desarrollo 12.000 millones, y transferencias a otras administraciones públicas nada más y nada menos que 70.000 millones, una tercera parte del gasto en pensiones. Y tener en cuenta que transferencias a otras administraciones públicas, ¿cuáles son las otras administraciones públicas? Pues nada más y nada menos que las 3.000 empresas públicas dependientes de comunidades autónomas, diputaciones, municipios, etcétera, etcétera. Que son los feudos donde los partidos, cuando tienen cuota de poder, pueden meter amiguetes, familiares y colegas que al mismo tiempo le deben su cargo al partido de turno y por lo tanto se crea esa red clientelar que luego tentaculiza y es visible en los casos de corrupción. Por eso afirmo, y reto a cualquiera a debatir conmigo, que me contradiga en el hecho de que en España y en cualquier régimen político
oligárquico, donde no hay control del poder, la corrupción es el factor de gobierno, porque el poder carece de control. Y desde la antigüedad, cualquiera que tiene un poder absoluto sin que esté controlado tiende a abusar de él simplemente por su permanencia en el tiempo en el poder. Y para poneros un pequeño ejemplo, dos de los grandes casos de corrupción que hemos visto en la prensa últimamente: el caso Gürtel, 863 millones de euros; el caso ERE de Andalucía, 679 millones de euros. Solamente con estos dos casos de corrupción ya se supera el presupuesto anual, que veis aquí, de cultura en todo el territorio nacional, ¿de acuerdo? Se supera el presupuesto anual de 1.148.000 millones de euros. Y estos son dos casos de corrupción, sin contar, por ejemplo, el caso Pujol, que de los miles de millones de euros que tiene la familia Pujol, la UDEF ha estimado que 290 sí serían defraudados. Pero es que si nos vamos a una página que se llama, irónicamente, casos aislados, porque es como lo llaman los políticos cuando sale algún caso de corrupción, pues en esta página, que además os dejo en la descripción, han tenido la paciencia de contabilizar en los últimos 10 años solamente, es decir, ya no han metido los Corcuera de Felipe González y tal, en los últimos casos, todos los casos de corrupción en España, y vemos que todos los partidos, sin excepción, también para los que dicen, por ejemplo, los de Vox. Vox no ha tenido casos de corrupción. Bueno, pues en el caso Obraña, en Canarias, con casi 1 billón de euros. Todos los partidos, agrupaciones electorales de cualquier sitio, tienen casos de corrupción. Y esta página es brutal porque va uno a uno estableciendo los imputados, los partidos, el año, las sentencias, y todo es perfectamente demostrable y contrastable. Y establece al final un total del coste de los casos políticos de corrupción, atención, que han salido a la luz en España, de 124.000 millones de euros. Y esto es nada más y nada menos que, como hemos visto a continuación en los presupuestos generales, casi el presupuesto anual de pensiones, que supone 163.000 millones. Esto solamente en los últimos 10 años con los casos de corrupción de todos los partidos sin excepción. ¿Y por qué sucede esto y va a seguir sucediendo? Porque el sistema político español está pensado para la corrupción, porque la corrupción es factor de gobierno, porque aquel que tiene el poder para hacer leyes, él es el mismo que tiene el poder para aplicarlas y además nombra a los jueces. Además ahora se quiere que la Fiscalía instruya los procedimientos penales, con lo cual, imaginaos si hasta ahora algunos casos aislados que han supuesto 124.000 millones de euros robados por los partidos políticos a la ciudadanía, al pueblo español, y estos son casos que los que han salido a la luz. Pues imaginaos cuando la Fiscalía, que depende directamente del gobierno, sea la que tenga que investigar los casos. Y por si hubiera algún resquicio en las altas instancias jurisdiccionales, el Tribunal Supremo es nombrado también por los políticos. Esto es el aspecto fundamental del estado de partidos español: la corrupción. La corrupción moral, que se ve a nivel legal en el hecho de que los partidos han perdido su carácter porque son pagados por todos los ciudadanos; la corrupción política institucional, de nombrar personas a cargos a dedo dentro de las administraciones públicas, empresas públicas, duplicidades administrativas, etcétera, etcétera; y la corrupción política en casos judicializados que vemos aquí, gravísimos, que suponen una carga a la ciudadanía española y que además esto hace que tenga que mantenerse. Hace que las altas administraciones, las duplicidades, las diferentes corporaciones administrativas, municipios, comunidades autónomas, etcétera, etcétera, diputaciones, requieran cada vez de más fondos y por lo tanto los ciudadanos seamos fritos a impuestos ante la gravísima situación que estamos viviendo con el tema del COVID. Por eso yo os pido una vez más que os unáis a una asociación civil que persigue un cambio político que no va a entrar en el Estado, que no va a percibir jamás ninguna subvención del Estado, como es la Junta Democrática de España. Y vayáis a www.juntademocraticadespaña.com y os asociéis, independientemente de vuestra manera de pensar, y forméis parte, tengáis voz de una iniciativa civil que quiere forzar a los partidos a salir de donde no van a salir por ellos mismos, que es a la comodidad de un Estado que les paga y les mantiene, independientemente de lo que piensen, de lo que digan o de lo que hagan, por todos los ciudadanos, independientemente de que apoyen o no a unos u otros partidos. Eso es corrupción política, es corrupción moral y es insostenible, y es el gran problema político que tenemos en España. Así que nada más, gracias por el vídeo, espero que lo compartáis, un saludo y libertad colectiva.